Hoy vas a aprender a usar SQLite en Python. Nada de mucha teoría, vamos a crear una tabla, vamos a poder agregar datos, leerlos, modificarlos y borrarlos. Todos desde un programa en Python. La idea es que al finalizar este video tengas un mini CRUD hecho con Python y SQLite. Antes de eso necesitamos saber qué es SQLite. SQLite es una base de datos liviana que se aloja en un archivo. O sea que vamos a tener mi archivo que se va a llamar mi base de datos.db y dentro de ella voy a tener la base de datos con las claves, valores y la tabla que en este caso es color verde. Es ideal para proyectos chicos cuando querés probar SQL o para aplicaciones de escritorio que no necesitan conectarse con internet, sino que la base de datos esté dentro del programa. Así que finalizado eso, vamos a crear nuestra primera tabla. Yo voy a crear el programa main y teniendo esto de base, vamos a construir la conexión a la base de datos. Lo primero que tendremos que hacer es importar la librería para conectarnos a la base de datos, que en este caso es SQLite 3. Nos vamos a conectar a la base de datos. En este caso le voy a poner db SQLite3.connect y entre paréntesis el nombre de la base de datos. En este caso habíamos dicho que se va a llamar mi base de datos.db. Con esta línea de acá vamos a poder conectarnos a una base de datos, o en el caso de que no exista, ejemplo en este caso todavía no existe, si yo lo ejecuto la base de datos se va a crear sola. Bien, ahora tenemos que definir un cursor. El cursor es el intermediario entre la base de datos y Python, y con el cursor ya definido lo que podemos hacer, por ejemplo, es ejecutar código SQL. En este caso vamos a crear la primera tabla, que va a ser una tabla de usuarios. Entonces, si llamamos a cursor y le damos el método de ejecutar, acá dentro, entre comillas, vamos a poder escribir el código SQL. En este caso, crea una tabla si no existe, en este caso va a crear usuarios, y entre paréntesis va a tener los parámetros que necesita: el ID, que es un entero, que es una clave primaria y autoincrementable; el nombre, que es un texto; y la edad, que es un entero. Una vez hecho esto, nosotros por ejemplo necesitamos cerrar la conexión con la base de datos. ¿Cómo cerramos la conexión con la base de datos? Pondríamos db.close y al llamar a este método llamado close cerramos la base de datos. Una vez hecho esto, para que nosotros veamos cómo funciona y que nos esté cargando los datos reales en la base de datos, vamos a ir a extensiones y nos vamos a descargar cualquiera de estas extensiones que nos permita leer la base de datos. En este caso, esta no podría permitir leerla, así que la vamos a instalar, le damos que sí, y si nosotros le damos clic a la base de datos vamos a ver que no hay ninguna tabla. Así que si nosotros ejecutamos esto, al parecer me había faltado una coma, que si lo ejecutamos tendremos que tener en la base de datos, al refrescar, nuestra tabla de usuarios con los ID, los nombres y la edad. En este caso todavía no tenemos usuarios, así que ahora vamos a ver cómo insertar datos. Para que esto sea más fácil se me ocurrió dividir cada cosa que hagamos en diferentes funciones, lo cual también nos permite hacerlo modular. Así que vamos a crear otra función la cual nos permita ingresar datos. Tanto la DB como el cursor lo vamos a dejar igual para hacerlo más práctico para nosotros, pero en la ejecución del cursor vamos a insertar dentro de la tabla usuarios una tupla. Esta tupla va a tener un nombre, una edad y los valores no los conocemos. Como esto es un intermediario de Python, va a procesar automáticamente si nosotros le agregamos estos valores acá al lado. También estos valores se los podríamos ingresar con, por ejemplo, una variable llamada datos, que datos venga de acá, y cuando la llamemos le podamos enviar los datos de la función, la cual estamos llamando acá con los datos, ¿no? Y estos datos que vienen desde esta llamada se ingresan acá y eso vaya a la tabla. ¿Qué nos faltó? Cerrar la base de datos, porque si nosotros cerramos la base de datos, él puede hacer algún conflicto con otra función que tengamos corriendo después de esto. ¿Qué pasa entre estas dos cosas? Pasa que si nosotros ejecutamos esto tal y como está, por ejemplo, ya se ejecutó, en nuestra base de datos no va a aparecer los datos. ¿Por qué? Porque falta que nuestro cursor guarde los datos que está insertando. Para poder guardar los datos vamos a poner db.commit y esta función nos va a permitir guardar los datos. Si ahora lo volvemos a ejecutar y refrescamos acá, vamos a ver que está Juan y Juan tiene 25 años. Otra cosa para poder pasar a lo siguiente que hay que aprender es que estos signos de pregunta sirven para evitar la inyección de SQL, o sea, de que no nos metan código malicioso en nuestras llamadas a la base de datos. Ya con eso dicho, vamos a intentar leer datos de nuestra tabla.
tabla, porque solamente escribirlos va a ser raro, porque ¿cómo volvemos a ingresarlos y a poder utilizarlos en nuestro código? Entonces lo que hacemos ahora es agarrar eso mismo y leerlo. Bien, acabo de crear esta función, la cual hace que nos conectemos a la base de datos, creemos el cursor y el cursor ejecute este código SQL. O sea, selecciona todos desde usuarios y esto que seleccionó lo va a guardar dentro del cursor. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos agarrar lo que está en el cursor? Bueno, yo me voy a crear esta variable llamada usuarios y al cursor lo vamos a usar con un método llamado fetchAll, el cual devuelve una lista de tuplas. Como sabemos, nosotros cuando enviamos datos tenemos que enviar una tupla. Este conjunto de acá es una tupla. Entonces, si yo hago el fetchAll, me va a traer este conjunto dentro de usuarios. Entonces, si yo tengo un bucle el cual printee cuáles son los usuarios que tengo y además de leer los datos voy a ejecutar de vuelta insertar datos, pero le voy a agregar otro usuario, entonces cuando ejecutemos nuestro código nos va a tirar las dos tuplas. Una va a ser el ID 1, Juan con 25 años, tal y como lo vemos acá, y la otra va a ser la que habíamos agregado recién, Juana con el ID 2 y 28 años, que es el que vemos también acá en la tabla. Bien, ya podemos crear tablas, insertar datos y leer datos. También supongamos, por ejemplo, que Juan cumplió años y ya no tiene 25 años, tiene 26. ¿Cómo actualizamos eso en nuestra base de datos? Bueno, para eso vamos a basarnos en leer datos. Ahora que lo pienso, lo estaba escribiendo y me iba a salir más factible duplicar, insertar datos en vez de leer datos, pero ya prácticamente lo tengo. Vamos a hacer lo mismo de siempre, nos conectamos a la base de datos, levantamos un cursor y que ese cursor, en vez de crear, en vez de insertar o seleccionar, va a actualizar en la tabla usuarios, seteando la edad con algo que esté en la variable de acá, donde el nombre sea el que está acá. Bien, esto ya no lo vamos a utilizar y lo último que vamos a utilizar es un db.commit para poder guardar los datos. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra base de datos se ve así: ID 1 y 2, Juan y Juana, 25 años, 28 años. Juan cumplió años, así que ya no tiene 25, tiene 26. Entonces vamos a usar la función actualizar datos y dentro de esto vamos a tener una tupla, la cual va a estar Juan y al lado va a tener 26 años. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, no nos va a tirar nada porque no hay ningún print, pero si actualizamos la base de datos acá, bien, no me funcionaba porque acá hay un pequeño error. Dice actualizar usuarios modificando la edad donde nombre, o sea que esto, lo que veníamos utilizando, debería estar al revés, lo cual tendríamos algo como esto. Y ahora lo volvemos a ejecutar, vamos a ver que si lo actualizamos nuestra edad se actualiza. Más vale recordar que si nosotros no tuviéramos el where, por ejemplo, yo saco esta línea, va a setear la edad que le coloquemos en toda la tabla, lo cual va a ser una destrucción total si estás manejando con muchos usuarios. Por ejemplo, también podemos hacer para completar el CRUD, el cual sería el create, el read, el update y el delete. Entonces, para poder hacer el delete, vamos a crear una función borrar datos. Hacemos la misma de siempre de conectarnos y crear el cursor. Y el cursor va a ejecutar un delete from la tabla de usuarios donde nombre sea igual al dato que le colocamos. El dato que le voy a colocar es para borrar a Juana. ¿Por qué tenemos una coma acá? Porque el delete necesita sí o sí tener una coma después del dato el cual se va a buscar para poder borrar. Y para comprobar que se borró, a pesar de que tenemos la tabla acá, podemos utilizar ya nuestras funciones. Por ejemplo, vamos a leer datos, vamos a borrar datos y luego vamos a leer de vuelta. Y una vez con la consola limpia vamos a ejecutarlo y vamos a ver que el ID 1 es Juan, el ID 2 es Juana y después cuando se borra el usuario, el ID 1 es Juan pero no hay un ID 2. También si quieren evitar abrir y cerrar a cada rato la base de datos, lo que pueden utilizar es algo como esto, el cual dice con la conexión de mi base de datos como DB, hace esto y en el caso de que ya se termine el código que tiene que ejecutar, automáticamente lo va a cerrar, por más que algo falle. Básicamente lo que aprendiste a hacer es poder crear una base de datos en SQLite, insertar, leer, actualizar y borrar datos, por lo cual con esto lo puedes ya a integrar en una aplicación con interfaz gráfica de consola o inclusive en desarrollo web muy fácilmente. Por dar un ejemplo básico, en Django automáticamente se te crea la base de datos en SQLite. Si la querés usar por ejemplo con Postgres, lo tenés que implementar, pero ya tiene por default este tipo de base de datos, lo cual aprenderlo es bastante útil. Si querés aprender a integrar esto con tus aplicaciones, déjamelo acá en los comentarios que vamos a crear toda una serie sobre todo el ecosistema Python.